Aleluya. poderoso. Él es nuestro refugio, el ancla de nuestra Sí, fe. Señor. Aleluya. Jesus is our refuge. He is the one that we can count on, the anchor of our faith. Aleluya. He Sí, Señor. is the powerful one. Hallelujah. Sí, Señor. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor en esta mañana por su presencia. Y en este momento tenemos el privilegio Amén. y el honor de presentar el predicador de esta mañana, Carlos Pérez, el pastor Carlos Pérez. Él es el moderador de la Convención Hispana y Bilingüe del sureste de los Estados Unidos. This morning it's our privilege and our honor to have with us Amén. Pastor Carlos Pérez. He is the moderator of the Southeast Convention. Amén. Varios de ustedes han participado en algunas de las actividades de la convención y tal vez lo han visto. Pero por si no, él se va a presentar y va a mandar un saludo de parte de la convención. Pero para nosotros es un honor, un privilegio que él haya aceptado esta invitación que le hemos hecho. Más que moderador, es un amigo personal. Estudió con nosotros en Asbury. Lo conocemos hace unos años y desde que lo conocimos ha sido de bendición a nuestras vidas. Así que dejamos a nuestro hermano y amigo, el pastor Carlos Pérez, con nosotros. Te bendiga, Carlos. Dios les bendiga, Iglesia Cristiana de Deltona. Es un placer y un privilegio para mí poder estar con ustedes en esta mañana y poder separar un espacio para compartir la palabra del Señor con ustedes. Reciban un saludo fraternal de parte de este servidor, el pastor Carlos Pérez, de parte de mi esposa Vanessa, de mis hijos Valeria, Marcos y Eduardo, y de parte de todas las iglesias de nuestra convención, de la Convención Hispana del Sureste, de cual tengo la bendición de poder ser el moderador. Así reciban un saludo fuerte de parte de nuestras iglesias. Gracias a ustedes también por su apoyo a nuestras actividades. Y muchas gracias y un saludo fuerte y un abrazo fuerte para sus pastores, el pastor Iván Santiago, la pastora Milka Rivera, que son una bendición para nuestra convención, al igual que Elizabeth, que también es la líder de mujeres de nuestra convención. Así que reciban saludos, un fuerte abrazo, y para mí es una bendición poder estar con ustedes en esta mañana. Gracias por la invitación. Les voy a invitar ahora entonces que vayamos a la palabra del Señor para esta mañana. ¿Qué tal si comenzamos? Y voy a estar leyendo esta mañana del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Y dice de esta manera: en el nombre del Padre, leemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que yo soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Les invito a orar. Gracias, Jesús, por este día. Gracias, Señor, por un día más. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder compartir, de poder indagar en tu palabra en esta mañana, Señor. Señor, solo te puedo pedir que me dirijas en este momento, Señor. Que con tu Santo Espíritu, Señor, me dirijas de tal manera que pueda comunicar lo que ya tú has puesto en mi corazón y que pueda, Señor, este mensaje ser de edificación
para tu iglesia, Señor, que pueda ser de bendición para aquellos que nos escuchan, Señor. Te pido, Señor, de una manera muy especial, Señor, por aquellas personas que quizás nos están escuchando, Señor, y quizás están pasando por un momento difícil. Te pedimos que esta palabra pueda ser de bendición, de afirmación para su vida, Señor. Que podamos entender, Señor, lo mucho que tú nos amas a cada uno de nosotros. Y lo mucho, Señor, que te interesa estar en relación con cada uno de nosotros. Te bendecimos, te exaltamos, toda la gloria es tuya, Señor, y todo lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces Dios decide enviar el ángel a Nazaret de Galilea, a una aldea llamada Nazaret. No era el lugar más prominente del área, no era el lugar más reconocido del área, pero aún así Dios en su plan decide enviar el ángel a este pueblo, ¿okay?, para dar un anuncio muy importante. Bueno, básicamente el anuncio más importante que podamos imaginarnos. Dios no envió este anuncio a Jerusalén, no envió este anuncio, o el ángel no lo envió al templo, al sacerdote, al Sanedrín, a donde estaban los maestros de la ley, la sinagoga, sino que específicamente lo envía a este pueblo, inesperadamente, de Nazaret en Galilea. Si lo comparamos quizás con Florida, ¿verdad? Podríamos decir que el ángel fue enviado por Dios, no a Miami, no a Orlando, no a Tampa o a Jacksonville, no al centro político de nuestro estado, por ejemplo, como Tallahassee, sino que lo envió a un área rural del cual poca gente quizás sabe, o por lo menos que no hay nada interesante que pueda pasar en ese lugar. Y ahí el ángel encuentra a María y le da este mensaje muy especial a María. Nótese también que el ángel es enviado a esta joven, a una mujer, ¿okay? El ángel tampoco es enviado al sacerdote, no es enviado a los líderes, a los maestros de la ley, sino a esta jovencita en Nazaret de Galilea. Y obviamente ella queda sorprendida ante el anuncio que da el ángel, ¿okay? Queda sorprendida por muchas razones. Obviamente todos estaríamos sorprendidos. Yo creo que si se nos aparece un ángel y nos da un mensaje, independientemente de cuál sea ese mensaje, sería una sorpresa para nosotros. Pero el mensaje que el ángel trae para María es el ángel de que sí, Dios ha tenido favor de ella, pero de que ella va a quedar embarazada, ¿verdad? Hay un pequeñito problema ahí nada más, ¿verdad? Y es que María estaba comprometida con José, pero todavía no estaba casada. Y nos dice la Biblia que también era virgen, o sea, no había estado con José. Así que desde ese punto de vista era imposible que se pudiera cumplir lo que este ángel estaba diciendo, ¿verdad? Que ella pudiera quedar embarazada. ¿Okay? Sin embargo, el ángel enfatiza lo último y al final que precisamente no hay nada imposible para Dios. Ya Dios decidió comenzar este plan especial, ¿verdad?, que traería la salvación a la humanidad, ¿okay? Y no importando las circunstancias, Dios iba a cumplir este plan. Dios iba a cumplir sus promesas, ¿okay? Y de tal manera Dios le enfatiza a ella que, María, no tengas miedo, porque no hay nada imposible para el Señor. Nada imposible para el Señor. Y no sabemos cuán familiarizada estaba quizás María con las profecías, por ejemplo, de Isaías. Quizás las conocía. Estas profecías, por ejemplo, como Isaías 7:14, que nos dice: por eso el Señor mismo le dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Isaías 9:6 nos dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No sabemos si María estaba muy familiarizada o si conocía mucho sobre estas profecías, pero esto también había sido muchos años atrás. Había pasado un largo trecho en donde posiblemente muchas personas del pueblo de Israel que ya estaban bajo el imperio romano, estaban, ¿verdad?, bajo dominio del imperio romano, posiblemente habían ya perdido la esperanza.
¿verdad? De que algo pudiera suceder, o como sucede muchas veces, ¿verdad? Los días siguen pasando y siguen pasando, nos encontramos en una situación, ¿verdad? Y se nos olvida las cosas que Dios quizás había dicho, había prometido, o lo que debía suceder. Y así que es muy normal que María le pregunte al ángel cómo esto es posible, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esto me esté pasando a mí? Porque yo no estoy casada todavía. Muy normal. Sin embargo, nuevamente, Dios le dice, recuerda, no tengas miedo porque no hay nada imposible para Dios. Dios está contigo. Es importante también notar que María no está orando, obviamente, por un niño, ¿verdad? Es muy diferente a otras historias. Por ejemplo, un poquito antes, en este mismo capítulo de Lucas, vemos la historia de Zacarías y Elizabeth, que son los padres de Juan el Bautista, y cómo Elizabeth era estéril y Dios le concede, ¿verdad?, la petición de tener un hijo que viene a ser Juan el Bautista. Y así podemos pensar, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Ana, en Sara, ¿okay? En donde Dios les concede la petición a estas mujeres que ya aún entradas en edad quedan embarazadas como cumplimiento de la promesa del Señor, y como eso entonces tiene también unas implicaciones y unas consecuencias, porque entonces ellas son vistas diferente por la sociedad al poder tener hijos en ese momento. En el caso de María es un poquito más diferente y complicado en el sentido de que ella no ha pedido un hijo, sino que no está casada. Dios le concede entonces, o le incluye en este plan de tener este hijo, pero las repercusiones de quedar embarazada sin casarse eran drásticas, ¿verdad? Conllevaban retos, porque podían inclusive incluir la exclusión social, ¿verdad? Que su familia y la sociedad la rechazara por quedar embarazada antes de casarse. Y vemos todo este escenario, ¿verdad? Y todas estas situaciones que hasta cierto punto, de muchas maneras, no hacen mucho sentido, ¿verdad? Porque Dios está yendo a Nazaret de Galilea, ¿verdad? Una ciudad no reconocida, hablando con una joven mujer, tampoco eran muy reconocidas dentro de la sociedad. Y también expone, ¿verdad?, a María a esta situación de quedar embarazada sin estar casada. Pero nuevamente sabemos que Dios tenía un plan, ¿verdad? Y sabemos que no hay nada imposible para Él en todo esto que estamos dialogando. Pero es interesante, ¿verdad?, poder pensar en todo esto y tratar de entender un poco más de lo que estaba pasando. Claro, en el caso de José, también vemos cómo José, nos dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, que José no quería infamarla, dice una versión. Otra versión dice no quería exponerla a vergüenza, y por eso decidió separarse de ella en secreto. El ángel se le aparece también a José y le explica lo que va a suceder. Y entonces esta familia, esta pareja decide comenzar, ¿verdad?, esta misión de tener quien va a ser el Salvador del mundo, ¿okay? De una manera inesperada, ¿verdad? Nosotros celebrando el Adviento esperamos ese nacimiento del Señor, esa celebración. En este caso, para María, para José, era un anuncio inesperado. Le cambió los planes completamente a su vida. Completamente. Su vida cambió drásticamente. Los expuso quizás a ciertos peligros el poder hacer esto. Sin embargo, el ángel dijo de parte del Señor que Dios iba a estar con ellos. ¿Okay? Que no tuvieran miedo, que Dios iba a estar con ellos. ¿Okay? Que no hay nada imposible para el Señor. Y cuando vemos este escenario, mis hermanos y hermanas, mis amados hermanos y hermanas, podemos también quizás ver y entender cómo este mensaje, desde el comienzo, era un mensaje que traería esperanza para muchos. Que traía esperanza para muchos. Fíjese que María, ¿verdad?, y todo esto que está pasando, en cierta manera es un anticipo de lo que nuestro Señor Jesús, ¿okay?, del ministerio de nuestro Señor Jesús, de las cosas que Jesús predicó mucho más adelante. ¿Okay? Por ejemplo, ¿verdad?, lo que me refiero con esto es que María era un ejemplo de las bienaventuranzas de Jesús, de esos mensajes de Jesús, de la vida de Jesús, de lo que predicó Jesús, del mensaje que llevó
Jesús a las diferentes áreas de nuestra sociedad. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo así? Los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Jesús también dice en Mateo: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús también dijo en Mateo: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Los humildes, no los reyes, no aquellos que estaban en poder, no aquellos que tenían también poder religioso, no, los humildes, ¿okay? Son los que heredarán la tierra. ¿Okay? El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y de esta manera vemos como María y todo lo que está ocurriendo aquí es un anticipo del énfasis que el Señor quiere dar y que quiso dar luego también con la vida de Jesús a cuáles son las cosas importantes en su reino. ¿Cuáles son las cosas importantes en su reino? Que no tiene que ver con de dónde yo vengo y si es un lugar importante o no. No tiene que ver con mi estatus en la sociedad, si soy considerado importante por la sociedad o no, por el orden social, etc. No importando si yo tengo un estatus económico alto o no. Eso no es lo que le interesa a Dios. ¿Okay? Sino que lo que le interesa al Señor es que número uno, es demostrarnos su amor a nosotros, que nosotros lo demostremos también a los demás, mientras practicamos también la humildad, mientras practicamos el servicio a los demás, mientras consideramos también a los demás como importantes delante de Dios, personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Que nuestro gol no es ser los primeros, nuestra meta no es ser los primeros, sino que nuestra meta es amar a Dios y amar a los demás. María y todo este contexto que estoy tratando de explicar es un ejemplo, un anticipo de todo eso. Y me hace pensar, o me hace hacerme una pregunta muy importante. Y la pregunta es, si mis prioridades como seguidor de Jesús están alineadas con su reino. Si mis prioridades, y esa pregunta se puede contestar de manera individual, ¿verdad? Mis prioridades como persona, si nuestras prioridades como familia o nuestras prioridades como iglesia, por ejemplo, están alineadas con el mensaje del Señor, con el reino de Dios, debo decir, con el reino de Dios. ¿O acaso quizás en medio de todas las situaciones quizás hemos olvidado el verdadero significado del Evangelio y el verdadero significado del reino de Dios? El servir a los demás, el considerar a los demás, el practicar la humildad, el decir la verdad, el amar a mis enemigos. ¿Okay? Mi responsabilidad de servir y de trabajar en pos de aquellos que han sido quizás olvidados por la sociedad o que son considerados menos por la sociedad. Y me parece que a veces se nos olvida eso, ¿verdad? Y mientras seguimos en espera de esta celebración de la Navidad, ¿okay? Le pedimos al Señor que nos continúe alineando con su reino, que nos continúe alineando con su mensaje, que nos continúe alineando con la respuesta de María, que la vamos a ver próximamente, pero también con el evangelio de amor, de paz y de misericordia del Señor. Y en todas, ¿verdad?, las situaciones a veces hasta se nos olvida valorar lo que el Señor ha hecho por nosotros.
no valoramos, ¿verdad?, su mensaje, su reino, pero tampoco valoramos lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros como individuos, como familia y como iglesia. Dejamos de valorar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Yo recuerdo, por ejemplo, creciendo, yo siendo adolescente, y siendo de un área rural también, del pueblo de Puerto Rico, de un área rural de Bayamón. Y recuerdo cómo hasta cierto punto yo llegué a menospreciar, ¿verdad?, el trabajo que mis padres habían hecho. Sobre todo enfatizando el lugar que habían escogido para nosotros poder vivir y la casa que construyeron para mí, para mi hermana, para que pudiéramos vivir. ¿Qué sucede? ¿Verdad? Yo era un área rural de Bayamón donde no tenía casi vecinos. Y entonces yo iba a la escuela o iba al colegio, iba a visitar a mis amigos en las urbanizaciones, por ejemplo, ¿verdad? ¿Okay? Que tenían control de acceso o que tenían cancha de baloncesto, ¿okay? Donde había muchos niños y niñas, y luego mientras fuimos creciendo ya habían otros jóvenes también, ¿okay? Y hasta cierto punto yo comencé a menospreciar, ¿verdad?, de donde yo era. Y comenzaba a caerle encima a mis padres diciéndole, vamos a mudarnos, vamos a mudarnos, vamos a mudarnos. Vámonos de aquí, ¿okay? Vámonos para una urbanización, ¿okay? Vámonos para este sitio porque aquí ahí está esto, aquí está lo otro, ellos tienen esto, ellos tienen lo otro. Y comenzamos, yo en este caso, ¿verdad?, yo, obviamente era adolescente, pero un patrón de menospreciar también lo que mis padres habían hecho por mí. Porque independientemente de donde viviéramos, y quizás no era el lugar más reconocido, oye, pero mis padres construyeron una casa para mí. La levantaron con mucho esfuerzo. ¿Okay? Una casa cómoda. Una casa donde yo tenía mi cuarto, donde mi hermana tenía su cuarto. ¿Okay? Una casa en cemento, donde huracanes pasaron, tormentas pasaron y nunca le hicieron nada. Nunca la pudieron tumbar. Y obviamente luego cuando uno crece, uno se da cuenta y dice, wow, perdóname, Señor. Perdóname, papi, perdóname, mami. Porque lamentablemente no supe valorar lo que tú habías hecho por mí o lo que tú hiciste por mí. Y así como quizás nos pasa eso a veces con nuestros seres queridos aquí, quizás nos pasa también con nuestro Dios. En donde dejamos de valorar lo que ha hecho por nosotros, pero también lo que verdaderamente significa su reino. Así que, iglesia, quisiera que pensáramos cómo nos podemos alinear y seguir alineando con el reino del Señor. De tal manera que podamos seguir escuchando la voz del Señor, seguir obedeciendo la voz del Señor y seguir continuando, ¿okay?, en nuestro caminar, caminando agarrados del Señor y cumpliendo con lo que Él desea para nuestras vidas. Aunque a veces, como María, quizás lo que Él quiera para nuestras vidas no sea lo que nosotros estamos pensando. No sea lo más cómodo para nosotros. Pero reconociendo que si obedecemos al Señor y caminamos con el Señor también nos dice que tiene favor de nosotros. Que no tengamos miedo, que Él está con nosotros. Porque no hay nada imposible para el Señor. No hay nada imposible para el Señor. Y de esa manera Dios comienza este plan de salvación, ¿okay?, con esta familia que habrá de criar a nuestro Salvador y a nuestro Señor Jesús. ¿Okay? Y que luego ya ustedes conocen el final, donde Jesús da su vida por cada uno de nosotros, pero también vence la muerte y resucita por cada uno de nosotros, dándonos la victoria. Dice Romanos capítulo 16, por ejemplo, versículos 25 y 26, el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado
por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan la fe. Dice también en Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que a través, ¿verdad?, de este nacimiento y de esta entrega de Jesús, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. También dice Colosenses 3, capítulo 11, versículo 11, en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Cristo es todo y está en todos. De igual manera, mis hermanos, que Dios ha prometido, ¿verdad? Cuando hablamos de que no hay nada imposible para Dios, eso también implica que Dios está con nosotros en todo momento. Cuando decidimos nosotros seguir a Jesús, ¿verdad?, caminar con Él, ¿okay?, reconocemos que aún así, y aún en medio de caminar con un Dios todopoderoso, ¿verdad?, que no hay nada imposible para Él, hay retos, ¿verdad?, hay amenazas a nuestra vida. No estamos excluidos de pasar por esos procesos, ¿okay? María y José lo tuvieron que pasar también, ¿verdad? Si vamos también a Mateo, por ejemplo, sabemos que en un momento dado, José y María tienen que tomar a Jesús e ir a Egipto huyendo de Herodes, ¿verdad?, que buscaba al niño para matarlo. Está en Mateo capítulo 2. Que aunque Dios había prometido estar con ellos, y Dios le dice, no hay nada imposible para mí, aún así María, José y Jesús enfrentaron amenazas, enfrentaron retos que tuvieron que pasar. Pero en medio de todo eso, Dios estuvo con ellos. Dios les acompañó, caminó con ellos y les cumplió su promesa al decirle, no tengas miedo, yo estoy contigo. ¿Okay? Porque no hay nada imposible para Dios. Así que el anuncio a María realmente son buenas noticias para todos nosotros también. Porque en el día de hoy podemos aplicarlo a nuestra vida. Aún, ¿verdad?, aún continuando en medio de una pandemia. Aún continuando en medio de todos los retos y todas las vicisitudes que tenemos que enfrentar. ¿Okay? Ese anuncio de esa promesa la podemos hacer nuestra. ¿Okay? De que a través de Jesús, a través de este niño que iba a llegar al mundo y que iba a dar su vida por nosotros, nosotros podemos caminar confiados porque tenemos un Dios para lo cual nada es imposible. Tenemos a un Dios que ha de guiarnos y que ha de dirigirnos en todo momento. Y quisiera entonces reflexionar un poco mientras vamos culminando, ¿verdad?, en la respuesta de María. María, después de que recibe este anuncio y que le dice al Señor, muy importante, ¿verdad? María le dice al Señor, básicamente, aquí está tu sierva, haz conmigo lo que tú quieras, ¿verdad?, que se haga tu voluntad, básicamente. Le dice María al Señor. Y yo esperando, ¿verdad?, que nuestra respuesta al llamado de Dios sea de esa manera. Señor, heme aquí, envíame, confío en ti, ¿verdad? Pero María, luego de eso, decide pasar un tiempo con Elizabeth, con la mamá de Juan el Bautista. Y ella va y básicamente Elizabeth tiene un espacio de confirmación para María, de apoyo para María en su casa. Y luego de María estar con Elizabeth y de pasar un tiempo con ella, María entonces eleva una canción de alabanza al Señor, que la encontramos comenzando en el versículo 38. Y a mí me encanta básicamente porque define cuál debe ser nuestra respuesta ante el anuncio de Dios, ante el mensaje del Señor, ante lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Y de las promesas de Dios y de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Bueno, número uno, como María, quizás nuestra respuesta deba ser, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, es tuya. ¿Okay? Dirígeme, Señor, por favor. ¿Okay? Dirígeme, ayúdame.
¿Okay? Heme aquí, Jesús. Heme aquí, Señor. Pero también es pensar, ¿verdad? Y valorar a Dios. Y valoramos a Dios cuando respondemos a Él con nuestra alabanza, con nuestra adoración y con la afirmación de que Él me ha mirado a mí, aunque quizás no lo merezca, aunque quizás no sea la mejor persona, Dios me ha mirado y me ha dado esperanza. María dice de esta manera en el versículo 38, dice, comenzando en el versículo 38 del capítulo 1, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que la haga conmigo como me has dicho, ¿verdad? Luego brincamos al 46 y dice, entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa a todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia. Esa es la respuesta final de María ante este anuncio. Una expresión de alabanza, una expresión de adoración y una afirmación de lo que Dios hizo y de lo que Dios va a hacer. Dice María, santo es su nombre. Su misericordia se extiende de generación a generación. Desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, ¿verdad? Y María y Jesús es un ejemplo de esto. Mientras que ha exaltado a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes, a los ricos los despidió con manos vacías. Acudió en ayuda de Israel y cumpliendo su promesa, mostró misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Jesús, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, es una muestra de la misericordia y la gracia de Dios para nuestras vidas. Es una muestra de su amor, de su gracia y de su misericordia. Y las buenas noticias es que no solamente para nosotros, sino que es para mí, para todos y de generación en generación. Dios quiere, ¿verdad? O Dios nos ayude a responder como María ante este anuncio, que aunque es un anuncio que cambió su vida, que cambió sus planes, puso su vida a la disposición del Señor. Y además de poner su vida a la disposición del Señor, terminó luego dando un cántico de alabanza, de gratitud y de adoración por lo que el Señor hizo y por lo que iba a hacer. Y en esta mañana quiero que sepas que esa misericordia y esa gracia también se extiende hacia ti. El amor del Señor, su gracia, se extiende hacia ti en esta mañana. ¿Okay? Tú eres parte del pueblo de Dios. Y aunque quizás en este momento te hayas sentido alejado, o quizás hayan sido momentos difíciles para ti, aún en medio de todo eso, Dios también nos dice, como le dijo María, que tengo favor de ti. Dios también le dice, no temas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para mí. No hay nada imposible para el Señor. En estos momentos te invito a que oremos. Oremos y pongamos nuestra vida delante del Señor. Señor, te adoramos. Te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos. Ponemos nuestra vida delante de tu presencia, Señor. Delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, si en muchas ocasiones
Si en muchas ocasiones, Señor, nuestras prioridades no han estado alineadas con tu reino, Señor. Te pedimos perdón si hemos sido orgullosos, si quizás hemos sido soberbios, Señor, o arrogantes. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos servido a nuestros hermanos y hermanas cuando están en necesidad. O si hemos considerado, Señor, nuestra situación solamente y no la de los demás, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos valorado lo que tú has hecho. Si quizás no hemos valorado tu evangelio, tu mensaje, Señor, la salvación que nos has dado, Señor. Te pedimos perdón. Y en esta mañana venimos delante de ti, Señor, y respondemos como María. Te pedimos, Señor, que nos dirijas, que aceptes nuestra vida, Señor, que nuestra vida está delante de ti, Señor, que nuestro deseo es obedecer y cumplir con tu propósito en nuestra vida. Y darte nuestra alabanza, y darte nuestra adoración, y afirmar, Señor, afirmar que tú eres nuestro libertador, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por el regalo de Jesús. Gracias, Señor, por la salvación que has provisto para cada uno de nosotros. Que podamos ahora, Señor, seguir desarrollando una relación contigo, Señor, de tal manera que en todo momento te amemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y nuestra mente, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Te adoramos y te damos gracias. Ayúdanos, Señor. Y es en tu nombre que oramos. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor, aquel que nos llama, ¿verdad? Que nos llama a alinearnos a su propósito, a alinearnos a su voluntad. Es el mismo Señor que en esta mañana, a través de su Hijo Jesucristo, nos abre espacio en su mesa, donde ya usted y yo tenemos una silla con nuestro nombre. Bendita sea su gracia y misericordia. Blessed be the name of the Lord, the one who calls us to realign, to align with his will and his purpose. He's the same one that invites us and calls us to the table this morning. Hallelujah. Y dice la palabra del Señor en el libro de Corintios, la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 23 al 26. 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 26. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bendito sea el Señor. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Gracias, Señor. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Bendito Hallelujah. sea el Señor. Damos gracias al Señor por los elementos. Gracias, Señor. Una vez más, gracias. Thank you, God. Once again, we thank you. Gracias, Padre amado, porque nos invitas una vez más, pero esta vez nos haces una invitación bien especial. Father, thank you because you invite us once again, but this time it's a very special invitation. Y es que nos invitas a alinearnos a tu misión, a alinearnos a tu voluntad. You are inviting us to align ourselves to your mission, to align ourselves to your will. Señor, en esta mañana damos gracias porque a través del sacrificio de Jesucristo,
tú nos has dado, nos has abierto lugar en tu mesa. Father, we thank you because through the sacrifice of Jesus, you have opened a place at the table for us. Gracias por el pan, gracias por la copa, símbolos, Señor, de tu sufrimiento, de tu cuerpo y de tu sangre vertida allí en la cruz del Calvario. Thank you for the cup, thank you for the bread, symbols of your sacrifice and of the blood that you shed on Calvary's cross. Gracias, Padre amado, porque cada vez que participamos de ella, no estamos en un tiempo triste, sino que estamos celebrando tu victoria sobre el pecado. Father, and thank you that every time that we come to the table, we're not celebrating in sadness. We're not worshiping in sadness. We're celebrating your victory over sin and death. Por eso en esta mañana, Señor, That's why this morning, God, recordando lo que en ese precioso día sucedió, as we remember what happened on that day, participamos del pan y de la copa recordando tu amor grandioso por nosotros. we partake of the bread and the cup, remembering your great love for us. En el nombre de Jesús oramos y damos In gracias. Jesus' name, Amén. amen. Participamos del pan y de la copa en memoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tan grande amor. Thank you, Heavenly Father, for your great love and your constant invitation to us. Gracias, Señor, porque siempre nos invitas. Gracias, Señor, por esta mañana, por este culto glorioso. Bendito eres, Gracias, Señor. Señor, porque tú has sido bueno y sabemos que lo seguirás siempre. Gracias, Father, Señor. thank you because we know that you have been good and you will continue to be good. Gracias, We Señor. ask your blessing over your people this week. Pedimos, Señor, tu bendición sobre tu pueblo en esta semana. Ahora nos despedimos, Señor, de este medio, pero nunca de tu presencia, Padre Gracias, Celestial. Señor. Que tú Cúbranos. vayas con nosotros. Cúbranos, Señor. de tu Y que el presencia. mismo Dios de paz nos santifique por completo. Que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la medida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama, Aleluya. quien también lo logrará. Amén. Father, may you continue to bless us and make us holy in your sight. Gracias, It's Señor. in Jesus' name that we pray. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén y y amén. amén.